Bien, se inicia la grabación de la sesión de hoy día, diagnóstico electrónico, sistemas complementarios. Nos encontramos viendo la cuarta unidad de sistemas suplementarios de seguridad e iniciamos con sistemas de airbag. Sistemas de airbag va a ser un sistema de seguridad pasivo, ya que los sistemas de seguridad pasivos son aquellos que reducen las lesiones después que ya se ha producido el accidente. Vamos a iniciar con este material. Airbag básico. Introducción. Dice que un airbag es un cojín protector, cojín, bolsa también le llaman, que se infla automáticamente en caso de accidente. En su estado inflado, el airbag puede proteger al conductor durante una colisión. Esto reduce la posibilidad de lesiones. AIR son las siglas de Automotive Inflatable Restraint System, sistema de retención inflable para automóviles. Un volante por lo general lleva las letras SRS, que significa Supplemental Restraint System, sistema de retención suplementario. Esto significa que se trata de un sistema de seguridad adicional, que por ejemplo se proporciona además de los cinturones de seguridad. El SRS es un conjunto entre el airbag y los pretensores pirotécnicos. El volante lleva normalmente la letra SRS. ¿Qué significa SRS? Sonic, no, Sonic no es de sistema. Steering, no. Suplementar Resting System, sistema de retención suplementario. Sistema de retención suplementario. Ok. Vamos a... ¿Cómo está? Muy bien, aquí ya partí, así que intégrese. Entonces acá vemos, ¿cierto? Cuando hay un impacto, ahí se ve el accionar del airbag como sistema de seguridad pasivo. Lo que se busca es reducir el daño en el rostro, ¿cierto? Del conductor en este caso. En esta misma animación se muestra un vehículo con airbag y ahí vemos, ¿cierto? Cómo lo evita, amortigua, reduce la inercia del cuerpo de la persona. ¿Y cuál sería la función del airbag? Prevenir los daños en el salpicadero, proteger al conductor de fragmentos de vidrio en caso de colisión o proteger al conductor de lesiones físicas en caso de colisión. En este caso sería proteger al conductor de lesiones físicas en caso de colisión. Muy bien. Vamos a ver los lugares en donde podemos encontrar hoy en día estas bolsas, estos airbags. En un comienzo el airbag partió para proteger al conductor en el volante, luego al copiloto. Y ya hoy día tenemos inclusive airbag de tipo cortina para proteger a los pasajeros del impacto del rostro contra el vidrio. Los airbags se instalan en varios lugares del vehículo. Así, las personas que se encuentran en el vehículo están protegidas por varios lados. Los airbags que protegen a las personas en el vehículo son airbag del conductor, airbag del acompañante, airbag laterales, airbag de cabeza, airbag de rodilla, airbag de cortina. Vamos a localizar los siguientes airbags. El del conductor debería ser este que está al frente del conductor y ahí vemos la bolsa que nace desde el volante. Airbag del acompañante, ahí está, siempre más grande que el airbag del piloto por un tema de espacios. Airbag laterales, ahí están los airbags laterales. Y finalmente, airbag de techo, también conocido como airbag de cortina. Pregunta, a ver quién me responde, los que se hayan conectado. ¿Por qué se instalan varios airbags en un vehículo? Bueno, porque es más económico instalar varios airbags en un vehículo. O en el caso de que un airbag no se inflara, hay siempre un airbag de seguridad que siempre se infla. O para proteger a los ocupantes del vehículo por diferentes lados en caso de colisión. ¿Cuál de los tres? La tercera. Muy bien, señores, así es, para proteger al pobre viejo. Ahora bien, hace hartos años atrás leía un estudio que decía que
tenemos tantos airbags dentro del habitáculo que cuando se infla uno, estos se inflan en base a una explosión. Por lo tanto, va a haber un ruido. Entonces dicen que si el auto, por ejemplo, cayera, se vuelca, la apertura de tantos airbags finalmente dañaría los tímpanos o los oídos de las personas. En realidad, eso fue lo que leí hace mucho tiempo. Seguramente si fue así ya lo solucionaron. Activación del airbag. Aquí vemos un conjunto de 3 elementos, 3 puntos azules. Veamos. Un airbag se activa en 3 pasos. El sensor de colisión detecta una colisión y transmite una señal a la unidad de control. Ok, el sensor de colisión va a ser comúnmente, hoy día se usan los sensores que permiten medir la desaceleración, no la colisión o deformación. Antiguamente se usaban sensores acá adelante para medir la deformación. Después se pasó a usar sensores que miden la desaceleración y que pueden estar en la misma ECU, en la misma unidad de control. No es necesario que ahora el sensor esté fuera. Hay distintas configuraciones. Este es un tipo y la que yo les explico es otra. Entonces el sensor va a detectar la colisión y la transmite a la unidad de control. La unidad de control procesa la señal del sensor, la entrada, y la compara con los datos almacenados en la unidad de control, es decir, la compara con los datos almacenados en la memoria. Si la señal del sensor se reconoce como colisión, se transmite una señal al airbag, salida. El actuador convierte la señal de salida de la unidad de control en una acción mecánica. El airbag se infla. Se produce una explosión aquí dentro. Veamos, ahí tendríamos el sensor en esa zona instalado. Tendríamos la unidad de control y tendríamos el airbag. ¿Sí? 3 elementos, pero en la vida real ya no se encuentran así tan separados. Se pueden ver los componentes en la parte superior de la pantalla. Clic en el botón de inicio y observa lo que ocurre en el caso de colisión. Veamos. Muy bien. Sensor, unidad de control, actuador. El airbag se activa y amortigua al maniquí. Este maniquí se llama dummy. ¿Cuál es la función del sensor de colisión? Enviar una señal al airbag, enviar una señal al conductor, detectar la colisión, detectar el airbag. ¿Cuál sería la función del sensor? La colisión. Excelente, señor, muy bien. De todas maneras, debo de ser majadero en el sentido de que quien detecta es la unidad de control, quien mide es la unidad de control. Le otorgamos a nosotros, al sensor, esta característica de detectar o de medir, pero en el fondo ustedes no olviden que el sensor no detecta ni mide. Quien hace esa pega la hace el microcomputador. Muy bien, veamos nuevamente. Solamente envía la señal, pues, profe, ¿no? El Es sensor que solamente, exacto, exacto, pero si nos vamos a la definición de sensor, recordemos que dice que el sensor es un elemento que transforma o convierte una magnitud física en una eléctrica. Entonces, este sensor, ¿cierto? El sensor lo que va a hacer es el choque o la deformación o la desaceleración, depende del tipo sensor que se utilice en el vehículo, porque el airbag es un sistema de seguridad, pero hay muchas variaciones. Este sensor lo que va a hacer es transformar esa desaceleración o esa deformación o ese impacto en una corriente eléctrica. Entonces el sensor transformó la deformación en un pulso eléctrico y eso es lo que recibe la unidad de control. Entonces el sensor midió algo, tendríamos que definir qué es medir. En metrología se nos enseña que medir es comparar. ¿El sensor comparó? No, porque él no tiene memoria. No puede comparar nada porque él no tiene una memoria. En cambio, la unidad de control sabemos que tiene la ROM, tiene la RAM y tiene el software grabado justamente en la ROM. Por lo tanto, ¿quién puede comparar? La unidad de control. ¿Quién puede medir? La unidad de control. Bien,
Pregunta, ¿qué hace la unidad de control con la señal del sensor de colisión? La unidad de control lo convierte en una señal digital y la envía de vuelta al sensor de colisión. La señal se compara con los datos almacenados en la unidad de control o la señal se transmite inmediatamente al actuador. La segunda, profe. La señal se Muy compara con los bien. datos en la unidad de control. Excelente, así es. Y así lo hacen todas las unidades de control. La de motor, por ejemplo, ustedes que estudian diagnóstico electrónico de motores, también la unidad de control es quien compara todos los señales o voltajes que recibe de los distintos sensores y los va a comparar con el programa. Y luego ejecuta lo que el programa dice. La unidad de control no piensa. Bien, ¿qué componente dice acá es el actuador? Sería el airbag, la unidad de control. Muy bien, ¿cierto? El airbag viene siendo nuestro actuador que transforma un impulso eléctrico en algo físico. Vamos a clicar en el botón de inicio. Inicio, ¿será ese? ¿Qué afirmaciones son ciertas? Usted me dice verdadero o falso. La unidad de control reconoce la señal como una colisión. Sí. El airbag se activa. O sea, se activa, obviamente, cuando la unidad de control lo... Sí, profe. Le Sí, vamos a profe. poner que sí, ¿cierto? Más que sí, más que no. El sensor de colisión detecta una colisión Sí, Sí. y la señal se compara con los datos almacenados en la unidad de control. sí, Comprobamos, ok, ¿ven? Ven que acá se le asigna al sensor algo que en realidad no hace, pero entendemos a qué se refiere el autor de este material de enseñanza. Lo que nos quiere dejar claro que el sensor es quien eh, hace el trabajo de darse cuenta si hay un choque o no. En el fondo es eso. Nos quieren dejar bien claro que el sensor, él nos permite saber que hubo un choque. La EQ es la que decide decirle al actuador que infle la bolsa. Eso es lo que quieren dejar bien claro, ¿cierto?, a todos nosotros. Pero quien realmente compara, quien realmente detecta la colisión, como detectar, es la unidad de control. Porque este viejo solamente envía voltaje nomás. Él no tiene idea de lo que está haciendo. La unidad de control es quien tiene la capacidad de determinar si ese voltaje es una colisión o no es una colisión. Por ejemplo, yo puedo ir, por ejemplo, no sé, a 10 kilómetros por hora y choco. Choqué, me fui hacia adelante porque tenía el asiento muy adelante, por ejemplo, personas que se ubican muy mal en el vehículo. Entonces, cuando choqué a 10 kilómetros por hora, me fui hacia adelante y me pegué en la cara igual en el volante. Por lo tanto, voy y demando a la empresa, ¿cierto?, de la marca del auto. Cuento corto, perdí el juicio. ¿Por qué perdí el juicio? Bueno, porque resulta que el airbag no se va a activar por cualquier tipo de colisión. Hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Y una de ellas es que en el programa hay fabricantes que le escriben y dice que si hay una colisión, pero la velocidad del vehículo es inferior a 20 kilómetros por hora, el airbag no se activa. Entonces, Profe, sí, yo tengo entendido que el airbag igual puede ser algo dañino, entre comillas, po. O sea, obviamente te salva mucho, po, en el tema de una colisión así a alta velocidad, correcto. pero a la misma vez te podéis fracturar, te podéis quinzar el cuello, que lo más común es quinzarse el cuello cuando alguien Exacto, choca. exacto. Ahora, también muchas veces, y eso es lo que también quería recalcar, que a veces los sistemas no funcionan o no cumplen porque las personas tampoco se informan. Como les decía, si nos damos cuenta en la conducción entre género femenino y masculino, el género femenino
no sé por qué siempre tiende a conducir y el asiento lo coloca muy cerca del volante. No sé por qué, por lo menos yo me he dado cuenta de eso en el género femenino. En cambio, en el género masculino, hay muchos, sobre todo los jóvenes, que manejan como si fuera una cama. Tiran el asiento súper atrás, así, con los brazos súper estirados, entonces como echado. ¿Qué ocurre? No hay tampoco una buena educación o cultura frente a cómo uno debería de posicionarse dentro del vehículo. El asiento debe tener prácticamente, ojalá, 90 grados. Nosotros deberíamos estar sentados casi a 90 grados. La nuca debe estar apoyada a la cabeza. La distancia que debe haber entre el airbag y el pecho debe ser lo que aparece en el manual de usuario. Porque todo eso está calculado, se calcula, todo es cálculo, se calcula la velocidad. Por ejemplo, si yo impacto a 100 km por hora, los viejos ya calcularon la masa promedio de un ser humano, cuánto tarda esa masa en desplazarse hacia adelante, producto de la inercia. Entonces ellos se dan cuenta. Por tal motivo, la apertura del airbag, la velocidad es sobre 300 km por hora. ¿Para qué? Para que alcance a inflarse completamente antes que usted golpee. Porque cuando usted golpea con la cara, el golpe de la cara debe ser cuando la bolsa se está comenzando a desinflar. Todo eso son tiempos muy pequeñitos. Por lo tanto, si usted se sienta muy adelante, su cara va a llegar antes. Y va a llegar cuando la bolsa se está inflando. Entonces usted va a recibir un tremendo combo en la cara. Y ahí es cuando dice uno, oye, el airbag en vez de me quebró la nariz, pues. Pero ¿por qué fue eso? Analicemos. Yo he visto he leído muchas demandas contra muchas marcas por los airbags y siempre pierden el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario no se maneja en la parte científica, en la parte física, en las ciencias. Entonces cree que la cuestión tiene que funcionar nomás, punto. Muy bien, hay que cumplir ciertas cosas básicas para que sea efectivo. Igual que el cinturón de seguridad, también hay gente que dice, no, porque si me vuelco el cinturón me va a dejar atrapado. Sí, puede ser. Entonces, trata de no volcarte. Si tú chocas de frente, el cinturón te salva. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos de volcarnos a probabilidad de chocar por alcance? Tenemos más posibilidad de choque por alcance, por lo tanto, el cinturón sí es efectivo. Ya, continuemos, sigamos aprendiendo, veamos. Cliqué en el botón de inicio, me dice nuevamente. Ahí está, unidad de control. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Sensor, unidad de control. Y ahí está, ahí llegó. Veamos qué afirmaciones son ciertas. El sensor de colisión detecta una colisión, ¿verdadero o falso? Sí, La unidad de control reconoce la señal como una colisión, ¿verdadero o falso? sí, La señal se compara con los datos almacenados en la unidad de control. sí, El airbag, el airbag se activa. no. Bien, nos queda una más que cambiar. La primera, profe, creo. Porque si no se activa, significa que no detectó el choque. Mire, volvamos a ver aquí la imagen y veamos Ya. lo que se enciende y no se enciende. Ahí está, hasta ahí llegó. ¿Qué podríamos decir? ¿Ustedes alguna vez vieron un video que estuvo hace un par de años atrás de moda en YouTube, en donde mostraban un gallo que iba en un auto deportivo y tenía que parar en un cruce y iba caminando una abuelita así, lentito, lentito, y el tipo le toca la bocina, tit, tit, y la señora va con la bolsa que llevaba, un tipo bolso o cartera, golpea al auto del tipo y al tipo ¡fa! Se le abre el airbag. ¿Lo vieron? Sí,
Ok, Profe, ese video... ¿Cómo? ¿La segunda está mala o no? La segunda está mala. Muy bien, señor. Era justamente lo que estaba contando, era para que descubrieran esa. La colisión no es lo suficientemente violenta para activar el airbag. Se tienen que, como les decía anteriormente, cumplir ciertas condiciones que la unidad de control se encarga de verificar. Ejemplo, el sensor detectó un golpe, sí señor, y el voltaje que envió a la unidad de control le dio a entender que era un golpe suave o un choque por alcance. No tiene que activarse el airbag, no es necesario. Pero de ahí las personas reclaman, pero ¿cómo choqué? Mira cómo me quedó ahí la punta del auto, el radiador se rompió y todo. Sí, pero ¿a ti qué te pasó? No, quedé adolorido porque el cinturón aquí me apretó el... Ya, pero ¿y la cara? No, 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 si no alcancé a golpearme. Entonces, ¿por qué reclamáis? Porque debería haberse activado. ¿Alguien tiene el micrófono, por favor, para que lo silencien? Eh, les decía que el airbag no debe activarse siempre. La unidad de control lo determina. Una de esas cosas tiene que ver... Se está riendo. Ya. Una de esas cosas tiene que ver con qué tan violento sea el golpe y también recordemos la velocidad que tenga el vehículo. Sistemas de airbag. Y aquí ya vemos un circuito, ¿no? De instalación. No todos los airbags se activan durante la colisión. Si se produce una colisión longitudinal, no es necesario activar los airbags laterales. O sea, si el golpe fue adelante o atrás, ¿para qué se van a activar los airbags de cortina? Si fuera un choque lateral, ahí se requiere que se active el airbag de cortina. El sensor de colisión detecta una colisión longitudinal del vehículo. La señal del sensor se envía a la unidad de control, que decide si se debe activar el airbag del conductor o del acompañante. El sensor lateral detecta una colisión lateral del vehículo. La señal del sensor se envía a la unidad de control, que decide si se deben activar los airbags laterales. El sensor de ocupación del asiento. Tenemos un sensor en el asiento. En muchos ya vehículos trae un sensor que detecta si hay alguien sentado ahí. Y además, en algunos vehículos es capaz de darse cuenta si es una caja que usted puso encima o se sentó efectivamente un ser humano. En Renault recuerdo haber visto esos sensores. El sensor de ocupación del asiento detecta si hay alguien sentado en un asiento del vehículo. Si no hay nadie sentado en el asiento, los airbags correspondientes no se activarán. Muy bien, sensor lateral. ¿Cuál es el sensor lateral? ¿Será este? No. Sensor lateral, este debe ser. Ahí está. Sensor lateral. Sensor de colisión debería ser este, ¿cierto? El longitudinal, ahí está. Sensor por si hay un choque lateral, sensor por si hay un choque longitudinal, tanto al frente como por atrás. Aunque si me chocan por atrás, el airbag difícilmente se va a activar. Airbag del acompañante, debería ser ese. Airbag del conductor. Unidad de control debería ser esta que está acá, donde nacen todas las líneas. Y sensor de ocupación del asiento, ahí está. También tenemos asientos con sistemas de calefacción. ¡Wow! ¿Qué tenemos acá? Dice, clica en la flecha en la parte delantera para provocar una colisión longitudinal. Vamos a clicar acá. ¡Pup! ¿Lo vieron? Lo repetimos. Sensor de colisión longitudinal, unidad de control y activó los dos airbags. Y activó este airbag porque hay una persona sentada. El sensor lo captó. Vamos a ver, este sensor le está diciendo que hay una persona sentada. Veamos.
Muy bien, ahí se activan los dos airbags. Luego provoca una colisión. Ya, cliquea en la flecha lateral para provocar una colisión lateral. Vamos a la lateral. Ahí está. Y ahí se activaron los de cortina. Nuevamente se activan los 4. Y nos faltó esta. Miren este caso. En este caso se activan la gran mayoría de los airbags. Por la forma de el impacto, por la forma de desaceleración, porque los 4 sensores captan fuertemente el impacto. ¿Qué afirmaciones son ciertas? Los airbags laterales se activan. Provoca una colisión longitudinal. Ya, ahora la respuesta tiene que ser con esta, longitudinal. ¿Qué afirmaciones son ciertas? Los airbags laterales se activan, ¿verdadero o falso? En la colisión longitudinal. ¿Se activaron los airbags de los costados? No, muy bien. Los airbags del conductor y del acompañante se activan. Veamos nuevamente. Sí, señor, se activaron los dos. ¿El sensor lateral detecta una colisión? No. ¿El sensor de colisión detecta la colisión? Yo veo que sí. ¿El sensor de ocupación de asiento detecta una persona sentada en el asiento del acompañante? Yo veo que sí. Muy bien. El sensor frontal detecta una colisión longitudinal del vehículo. El asiento del acompañante está ocupado, perdón, por lo tanto, este que está de más, el airbag del conductor como el del acompañante se activaron. Excelente. Ahora nos pide que cliquemos la flecha en la parte delantera para provocar una colisión. Ah, ya. Provoca una colisión lateral. Ahí estaría la colisión lateral y respondemos las preguntas. Veamos nuevamente. Ahí tenemos. Wow, ¿qué pasó? ¿Se activaron solo 3? Porque este debería ser activado también, ¿no? Veamos. 1, 2 y 3. ¿Qué afirmaciones son ciertas? El sensor de ocupación del asiento detecta a una persona sentada en el asiento del acompañante. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Exacto, ahí vemos que está apagado. Y esa es la razón de por qué este airbag no se abrió, porque aquí no hay nadie sentado. Los airbags laterales se activan. Vemos que, Sí, sí, el sensor de colisión detecta la colisión sí, y el sensor lateral detecta la colisión. sí. Veamos. Tenemos una que no les gustó. ¿Cuál cambiamos? La última, profe. Veamos. No, estaba buena. Hay que cambiar otra. Ah, ¿Cuál sería? Vamos, cambiemos la primera. No, estaba buena. Cambiemos la segunda. No, estaba buena. Cambiamos la tercera. Y ahí dice que está buena. Entonces dice, el sensor de colisión detecta la colisión. Dice que no. Pensemos que se refiere al que no se activó, porque claramente el sensor detectó por algo, se inflaron, ¿cierto?, estos 3 bolsas. El sensor de colisión detecta la colisión. Yo veo que sí. Bueno,
Vamos a la 4. También se puede sufrir una colisión frontal en un ángulo oblicuo. Ahí está. Provoca una colisión frontal en un ángulo oblicuo. Ahí está. ¿Qué afirmaciones son ciertas? El sensor lateral detecta la colisión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los airbags del conductor y del acompañante se activan. Verdadero. El sensor de colisión detecta la colisión. En la anterior preguntó casi lo mismo, Lo ¿cierto? mismo. No. Ya. Los airbags laterales se activan. Sí. Veamos. Ya, yo creo que ahora sí estaría correcta. Sí, está perfecto. Todo esto es verdad. El sensor lateral detecta colisión. Sí, señor. Ahí vemos clarito porque se activaron los airbags de cortina. Ahí están. Los airbags de conductor y para se activan. Sí, se activaron porque está activado el sensor también aquí de alguien que está sentado. El sensor de colisión detecta. Sí. Y los airbags de... Sí. Muy bien. Vamos a ver, mire. Mire esta parte. ¡Pac! Me acuerdo un tiempo cuando hubo la campaña de uso de sillitas de seguridad para los niños. Una de las cosas que se recomendaba era que tenían que ir en asiento trasero, ¿no? Veamos, desactivación del airbag del acompañante. Hay situaciones en las que se debe desactivar el airbag del acompañante. Si hay un bebé en una silla infantil, si la altura del acompañante es inferior a 140 centímetros o 1,40 m. Si no se desactiva el airbag en estas situaciones, existe un mayor riesgo de lesiones en caso de colisión. Entonces ahí vemos el daño que se provoca. Entonces hay unos modelos de vehículos que traen un sistema para poder desactivarlo, que sería ahí. ¿Ves? Ahí lo desactivé. No, me equivoqué y maté a mi hijo. Otra vez. Ahí lo desactivé. Ahí está activado, ahí está desactivado. Muy bien. ¿En qué situaciones se debe desactivar el airbag del acompañante? Si va un menor en una silla infantil, hay que desactivarlo. Sí. Si la estatura del acompañante es inferior a 1,40 m. Sí. Sí, Si el acompañante es menor de 12 años. no, Si el cinturón de seguridad no funciona. Buena pregunta. ahí me pillo. Muy buena pregunta esta. No, pues supongo que no. ¿O sí? El cinturón de seguridad no funciona. Si el cinturón de seguridad no funciona, ¿debemos desactivar el airbag? Esa es la pregunta. Si el No, cinturón de No. seguridad no, no. entonces le coloco que no. Ok. Muy bien, correcto. Los bebés y los niños tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones si el airbag no está desactivado. Perfecto. Si el acompañante es menor de 12 años, no hay que desactivar el airbag. Le pusimos que no, ¿cierto? Porque en realidad la edad no siempre está de la mano con la altura o el tamaño de la persona, ¿verdad? Muy bien. Si el cinturón de seguridad no funciona, aquí hay un tema. Vámonos a la historia de los sistemas de seguridad en el automóvil. Lo primero que se implementó en el automóvil fue el cinturón de seguridad, gracias a Volvo. Volvo hasta la fecha siempre ha sido líder en seguridad de las personas. Aunque el cinturón de seguridad donde primero se implementó fue en los aviones, luego en los automóviles, en este caso fue Volvo. Mientras Volvo lo implementaba y hacía una campaña de seguridad, Estados Unidos no estaba ni ahí con el cinturón de seguridad. Hay videos muy buenos en YouTube que lo pueden buscar y ver la historia. El asunto es que cuando aparece el airbag,
muchas personas pensaron que el airbag reemplazaba al cinturón de seguridad. Entonces comenzaron a usar los vehículos porque tenían airbag, no se colocaban el cinturón de seguridad. El problema era que cuando sufría un impacto el vehículo, chocaba a la persona, el cuerpo de la persona, por la inercia, se le elevaba del asiento. Y la bolsa, cuando se inflaba, en vez de amortiguar el rostro, le terminaba pegando en el pecho, en la guata o en los genitales. Entonces comenzó toda una campaña para poder educar a las personas y que entendieran que el airbag es un complemento al uso del cinturón de seguridad. Entonces, en un principio estaban separados, cinturón de seguridad, airbag. Hoy en día partimos este módulo hablando de la sigla SRS, Sistema de Retención Suplementario. Esto quiere decir que los dos sistemas se unen, el airbag y el cinturón de seguridad. Como usuario, yo creo que ya muchos hemos visto, hemos subido a un vehículo en donde, sobre todo los gringos, que tienen una alarma, ¿no? Una alarma que te avisa que tú no te has puesto el cinturón de seguridad. Tienes que colocártelo. Clic. Y hay un switch, que ese switch le dice a la unidad de control que usted tiene puesto el cinturón de seguridad. Por lo tanto, la unidad de control, en caso de un impacto, va a activar el airbag, porque usted está siendo retenido en el asiento con el cinturón de seguridad, que además se le incluye un pretensor. Cuando hay un impacto, este pretensor a usted le aprieta el cinturón, lo ciñe contra el asiento. Y luego, si es necesario, se activa el airbag. Pero si usted el cinturón no se lo puso, el airbag no se activa. Pero hay gente tan inteligente que yo he visto que dice, pero mire, yo hago esto. Y se pasan el cinturón por la espalda, por atrás, y lo enganchan. Y se acabó la alarma. Y esa persona conduce libre, sin cinturón puesto. ¿Qué ocurre si llega a chocar? El airbag se va a activar. Y probablemente lo que lo mate sea el airbag y no el impacto. Por eso que hay tantas personas que están en contra del airbag, pero hay que analizar en qué contexto, qué situación y qué ocurrió. ¿Por qué esa persona está en contra? A lo mejor tuvo un familiar que murió, vio un reportaje, una noticia, pero hay que analizar la parte técnica. Entonces, el cinturón de seguridad no funciona. Si el cinturón de seguridad no funciona, hay que desactivar el airbag. ¿Sí? Si el cinturón de seguridad no está funcionando, se desactiva. ¿Por qué? Porque te puede dañar. Es uso en conjunto, airbag y cinturón. Muy bien. Sigamos viendo otro material sobre lo mismo, airbag. Veamos. Los airbags están diseñados para minimizar las lesiones en caso de colisión. La unidad de control utiliza la información de los sensores para analizar la situación del vehículo y de sus ocupantes. Dependiendo de esta situación, la unidad de control determina si los ocupantes del vehículo se beneficiarían de la activación de uno o más airbags. A continuación, la unidad de control activa los airbags que pueden prevenir o reducir lesiones. ¿Cuáles serían los sensores acá? Sería ese, ¿cierto? Me dice que cliqué en los sensores, parece que era S1, sensor de colisión longitudinal, otro más, y este serían los laterales. Otros sensores, el del asiento, ese será. Este que es sensor de posición del asiento. Este que es bloqueo del airbag del copiloto. Y este que es sensor de cinturón de seguridad. Aquí ya nos agregaron lo que yo le estoy mencionando. Un sensor que en el fondo es un switch. Dice acá la unidad de control analiza la información de los sensores. Cliqué en la unidad de control, bueno, donde llegan todos los cableciños. Ahora me dice que cliqué todos los actuadores. ¿Cuáles serían los actuadores acá?
Las bolsas, ¿no? Los airbags. Los airbags. Entonces ahí sería uno, acompañante, piloto conductor, lateral conductor, lateral acompañante, airbag lateral o cortina. Perfecto. Cliquea en el botón de inicio, ahí está, clic. Muy bien. Observa la animación y evalúa la siguiente información. La unidad de control utiliza la información del sensor para determinar si la colisión es grave y, en caso necesario, activar los airbags correspondientes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Segundo, la unidad de control activa siempre los airbags cuando los sensores detectan una colisión. Falso. Falso. Los sensores detectan una colisión. ¿Verdadero ese? Profe, Muy bien. creo que Sí. la segunda es verdadero. Ah, no, pero ya, ahí mire, está correcto. Aquí estaría como malo. ¿Por qué? Porque la unidad de Ahí control que activa siempre. como, Sí, le como entiendo. perdió. Sí, sí, le entiendo. Aquí se observa la animación y evalúa las siguientes afirmaciones. Ah, la unidad de control activa siempre los airbags cuando los sensores detectan una colisión. Esto pudo ya haber llevado ahora a confusión por la imagen que vimos, pero con el conocimiento que ya adquirimos con el módulo anterior, sabemos que la unidad de control va a discriminar según la señal que envíe el sensor. Porque la unidad de control va a determinar si la colisión es grave o no es grave. Es para activar o no el airbag. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Súper. Veamos el proceso, dice, de toma de decisiones. En caso de colisión, la unidad de control determina si deben activarse uno o más airbags basándose en la siguiente información. ¿Qué asientos están ocupados? Sensor de ocupación del asiento. Si sobrepasa el valor límite de la fuerza de colisión longitudinal, sensor de colisión. Si sobrepasa el valor límite de fuerza de colisión lateral, sensor de aceleración lateral. Si está activado el bloqueo del airbag porque hay una silla infantil en el vehículo. Veamos aquí, la fuerza de colisión es leve. Cliquea en la flecha para provocar una colisión frontal. ¿Qué sucede? ¿Vio? Fue leve. Los sensores captaron el impacto. Sí, señor. La EQ recibió la señal. Sí, señor. La EQ envió una orden de activación de los airbags. No, señor. ¿Por qué? Porque fue leve. ¿Quién lo determina? La unidad de control. ¿Qué sucede? Los airbags laterales se activan. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Se activa el airbag del conductor. Mentira. El airbag de la compañía se activó. Falso. Tampoco. ¿Por qué? Porque fue leve. Entonces, no cualquier impacto va a generar que se activen. Ahora dice que la fuerza de colisión es significativa. Cliquea en la flecha para provocar una colisión frontal. Ahí va. En este caso vemos cómo se activaron los airbags delanteros. ¿Qué sucede? El airbag del acompañante se activa. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Los airbags laterales se activan. No Falso. se activaron. Sí, se activa el airbag del conductor. Sí, Verdadero. verdadero. Excelente, la fuerza de colisión es importante y la colisión es frontal. La unidad de control activa los airbags del conductor y del acompañante.
Ahora, si el sensor del acompañante dice que no hay nadie, no se hubiera activado, solamente se activa el del conductor. Vamos a ver ahora. Clicando en el sensor de ocupación del asiento. Clicando en el sensor de ocupación del asiento se puede indicar si el asiento está ocupado o no. El bloqueo del airbag está desactivado. La fuerza de colisión es significativa. Cliquea en la flecha para provocar una colisión frontal. ¿Qué sucede en caso de colisión? El airbag del acompañante solo se activa si el asiento está ocupado. El airbag del acompañante siempre se activa. Sí, ¿cierto? El sensor está hecho justamente para eso. Porque si no tenemos el sensor y yo no desconecté el airbag del copiloto, si hay un impacto, se va a activar. Y si el auto no es pérdida total, el auto quedó funcionando, lo puedo reparar, ¿cuánto me va a salir cambiar el airbag del copiloto? Es que son caros. Entonces ahí me permite que solamente se active el airbag donde hay una persona y no donde no haya nadie sentado. Bien, aquí dice ahora cliquea en el bloqueo del airbag para bloquearlo o desbloquearlo. Era ese, ¿cierto? Sí. Ahí está. El asiento del acompañante, asiento del lado derecho del vehículo, está ocupado. Ahí vemos cómo está activado el sensor del asiento. La fuerza de colisión es significativa. Cliquea en la flecha para provocar una colisión frontal. ¿Qué sucede en caso de colisión? El airbag del acompañante solo se activa si el bloqueo del airbag está desactivado. El airbag del acompañante siempre se activa. El airbag del acompañante solo se activa si el bloqueo del airbag está activado. Me tinca la primera. Ok, voy por la primera. Correcto, cuando el bloqueo del airbag está activado, el airbag no se activa. Esto evita que los menores sufran lesiones. Ahora dice, cliquea en el sensor de ocupación del asiento y en el bloqueo del airbag para activarlos. Ahí y ahí. La fuerza de colisión es significativa. ¿Cuándo activa el airbag del acompañante la unidad de control? Cuando el bloqueo del airbag está activado y el asiento está ocupado. Cuando el bloqueo del airbag está activado y el asiento no está ocupado. Cuando el bloqueo del airbag está desactivado y el asiento no está ocupado. Cuando el bloqueo del airbag está desactivado y el asiento está ocupado. ¿En cuál de las cuatro la unidad de control activa el airbag del acompañante? La última, ¿cierto? Muy bien, excelente. Vamos a las 6. La fuerza de colisión es significativa. El bloqueo del airbag está desactivado y el asiento del acompañante no está ocupado. Observa la imagen y predice lo que sucederá. ¿Qué airbags se activarán en caso de colisión lateral? Veamos. No podemos activarlo. El airbag lateral del acompañante, ¿creen ustedes que se activa si es que aquí le impacta lateralmente un vehículo? ¿Se activará el airbag lateral del acompañante, el de acá? Yo creo que sí. ¿Se activará el airbag del acompañante? Yo creo que no. El airbag conductor, yo creo que no. El airbag lateral del conductor, yo creo que sí. Y los laterales, la parte trasera, veamos.
4 de 5. ¿Cuál cambiamos? ¿El del conductor? No. Entonces, los que están atrás, tampoco. Ahí todavía nos falta una. ¿Cuál? El airbag del acompañante, a ver. Tampoco. Entonces esa. Tampoco. Entonces esa. Tampoco. Entonces esa. Tampoco. ¿Cuál no hemos cambiado? La primera. Ok, correcto, dice. No es necesario activar los airbags del acompañante porque el asiento no está ocupado. El airbag del conductor no se activa en caso de colisión lateral. Entonces, ¿qué decía? La fuerza de colisión es significativa, el bloqueo del airbag está activado y el asiento del acompañante no está ocupado. Como no está ocupado, entonces no se va a activar el airbag del acompañante, solamente los laterales. Muy bien, excelente. Y nos queda lo último de airbag. Veamos. Aquí vamos a conocer el airbag de dos etapas, impacto y posición. Un airbag de dos etapas se puede inflar de varias maneras. Si el airbag se infla en dos etapas, se reducen las fuerzas que el airbag ejerce sobre el conductor pasajero durante una colisión. Con esto también se reduce el daño que sufra la cara de la persona por la misma bolsa. El método de inflado del airbag depende de la gravedad de la colisión, la posición del asiento y si se está utilizando el cinturón de seguridad. Clic en la imagen en los lugares donde se puede instalar un airbag de dos etapas. Aquí. Ahí está, ¿cierto? Y el otro sería por acá. Incorrecto. ¿Dónde el otro? Ahí está, ¿cierto? Piloto y copiloto. ¿Cuál es la función del airbag de dos etapas? Inflar el airbag más rápido que un airbag normal, reducir las fuerzas que ejerce el airbag sobre el conductor pasajero durante una colisión, inflar el airbag para que sea más duro que en un airbag normal, aumentar las fuerzas que ejerce el airbag sobre el conductor pasajero durante una colisión. ¿Cuál de las cuatro La creen segunda. ustedes? ¿Cierto? Entonces, el airbag de dos etapas es un airbag más moderno y que reduce las lesiones que se estaban, ¿cierto?, produciendo en las personas con el mismo airbag. El airbag se puede inflar en diferentes etapas. ¿De qué depende? La posición del asiento depende. Aquí arriba dice, el método de inflado del airbag depende de la gravedad de la colisión, la posición del asiento y si se está utilizando el cinturón de seguridad. Así que la primera Sí, sería verdadera. Sí, La gravedad de la colisión también. sí. sí. Si se está usando el cinturón de seguridad, también. La carga del vehículo no lo menciona y tampoco la temperatura. Excelente, muy bien. Veamos los tipos. Hay diferentes tipos de airbag de dos etapas. Los diferentes tipos funcionan de la misma manera. Hay airbag de dos etapas con dos generadores de gas separados, un generador de gas con dos detonadores. Un generador de gas con dos detonadores. ¿Cuál será, el de arriba o el de abajo? El primero. ¿El de arriba? No, era el de abajo. Entonces este sería un generador de gas con dos detonadores y el de arriba, generador de gas separados. Ahí tenemos dos. ¿Hay alguna diferencia en cómo funcionan estos airbags de dos etapas? No, los airbags de dos etapas funcionan de la misma manera. Sí, los airbags de dos etapas funcionan de diferentes maneras. ¿Qué creen ustedes? ¿Diferente manera? Veamos. No, dice que no. Todos son iguales. Todos funcionan igual. Muy bien, excelente. Hemos entonces visto hoy día este sistema de seguridad del tipo pasivo, ¿sí? Pasamos del sistema de aire acondicionado a sistema de
seguridad pasivo, en este caso es el Airbag. Vamos a dejar acá inmediatamente agregados estos módulos para que ustedes lo puedan volver a realizar tranquilamente. Ahí está. Vamos para acá. Activación. Posteriormente vamos a después a analizar un poco la parte eléctrica, ¿eh? La parte eléctrica, aquí hemos conocido la parte básica de los airbags. Luego viene la parte de diagnóstico. De acuerdo. Ya está, ahí estaría entonces. Chicos, ya revisé sus trabajos para que vean sus notas, ¿eh? Y también envié de vuelta, aquí está, ya envié de vuelta lo revisado. Por ejemplo, voy a ver, ¿qué trabajo puedo abrir? El que tenga una buena nota, ¿eh? Acá están mirando, ¿cierto? Están viendo la pantalla. Estoy mostrando un trabajo cualquiera de ustedes. La revisión, cuando tienes el ticket, es porque está buena la respuesta. Y cuando a veces la respuesta está no tan buena, yo coloco medio, pongo aquí un medio de medio punto, ¿sí? Si no tiene ticket, es porque está mala. Por ejemplo, la número 1 dice, ¿cuál es la finalidad del sistema de alarma? Dice, su finalidad es impedir el robo de nuestro auto. Eso es mentira. No lo impide. Un montón de autos son robados igual. La finalidad de la alarma, yo dije que era disuadir. Nada más. No impide. Disuade. Por el ruido, por las luces. Pero resulta que el sistema de alarma ya no hace mucho tiempo que no sirve en los automóviles. Porque ya no disuade. Hemos visto un montón de veces, hace muchos años en la televisión, cómo los tipos llegan, abren la puerta, suena la alarma, las personas pasan por ahí, miran y siguen caminando, el tipo levanta capó, corta cable y se acabó. Y la alarma no impidió el robo de auto. Entonces usted tiene que ir viendo cuando no hay ticket, es porque está mala. Ahora, si usted piensa que esa respuesta está buena y a lo mejor yo me la pasé y no la vi, ahí usted me avisa por correíto, me manda el trabajo, como usted quiera, ¿ya? Pero esa es la forma, ahí están los tickets, para que puedan revisar. ¿Sí? Muy bien. Consultas, dudas. No, profe, nada. Ya. Veamos entonces. Tenemos a Enzo Bastián, que ya se fue. Enzo Bastián. Ok. Tenemos aquí a Mauricio Sepúlveda. Ok. Manuel de la Cruz. Astudillo. Ok. Y tenemos a Contreras. Ok. Ya. Estaríamos, ¿cierto? Tiki-taka. Ah, termino la grabación. Suspendo, ya detengo la grabación.